¿Cómo surge la idea de sacar del libro esta película? I probably wanted to make the movie anyway. For the first 2 years when we worked together after I optioned the book, which for me had so much cinematic flavor. He wrote in such a way that you could really see the scenes, feel the people. So it wasn't such a hard job in a way. After he passed away, 2 years after I met him, I was on fire to take his life and really burnish his memory to people who didn't know him at all, and for his family and all of that. Had he been here today, I probably would have tried just as hard and been just as passionate to make the movie, because it spoke to me. I felt it was a universal theme that people could relate to in their own lives. Despite you're 15 years old, you're 10 years old, you're 30, you're 40, 60, all of these people traverse, I hope you agree, human frailty, their strengths, their weaknesses, and making peace with themselves and with the people that they love. Cuando ves la película te das cuenta de lo que has rodado realmente y de lo que transmite. A mí me transmite muchísima emoción, sobre todo a medida que va avanzando me emociona. Yo cuando lo hago yo no me remuevo mucho, la verdad. Que ya llevamos hechas muchas. Las primeras se viven con otra emoción, ¿no? Ahora ya tienes el culete más pelado y bueno, pues, hay diferencias, ¿eh? No es lo mismo rodar esta que rodar aquella, pasan cosas. Claro. La primera emoción es que ruedo con una compañera, con una amiga, con una tía que sé que hagamos lo que hagamos, vamos a entendernos y nos vamos a llevar bien. Tenemos mucha confianza, ¿sabes? Yo a Carmen Machi le llamaría José Miguel. ¿Sabes que los chicos están hablando de cosas de chicos y de repente llega una tía y cambias el tema? Pues yo cuando llega Carmen no cambio el tema. Esa confianza total, ¿no? Y después me apetecía trabajar por segunda vez con Alcaine. Y luego, pues sí que ha sido azaroso, pues, joder, la parte más verde de Navarra que elegimos para hacer Galicia, veis, se nos quema, pero casi se nos queman los camiones de rodaje. Fue un incendio allí en Gallipienzo increíble. Cogimos el COVID, ella, yo, la directora, la productora, el operador, en fin, pasaron cosillas, pero por lo demás fue un rodaje tranquilo, sin grandes incidencias, sin mucha histeria. Carol Poliakovic es una mujer tranquila, no es nada, ni vocinglera, ni... Además, si lo fuera me daría igual, porque como es en inglés y yo no sé inglés, ¿sabes? Pues no me afectaría. Pero por lo demás es una película totalmente... No me afectaría. Totalmente normal. ¿Cómo ha sido ese proceso de casting? I saw every film that Cara and Carmen had done together. My producer helped me understand who may be the right people for this movie. I know it sounds like a publicity thing I'm saying, but when I saw that they were able to do drama and comedy and be people that the audience could identify with, I said, I cannot do the movie without them. So much so that we had to postpone a year. Scheduling reasons, COVID, you know, we had all kinds of crazy things happen. But I waited. Casting is a process that is very, very difficult, but when you find the right person, it's a weight that's lifted off of you. So I found the right people, let's say, and I would not make the movie without those people. I would have waited and waited, or I don't know what, but there was no second choice. Es ver de qué va esto y ver si aquí le ponemos un poco de desfogue o no, quítale hierro, vamos a hacerlo más desenfadado, o por el contrario, oye, venga, vamos a reírnos un poquito. First of all, you have to develop a relationship on set that everyone is equal to the task. Now, some have more experience, some have less. I have to give a lot of credit to Cara and Carmen that they took Mateo under their wing and they dissipated whatever nervous. He was very nervous, you can imagine. I had my own things to talk to him about in terms of his character and all of that. We played some director tricks where I had him and Carmen make a dinner together for us, and we locked them in a kitchen together so that they'd have to get to know each other quickly. Cara and Mateo became buddies, you know how that works. So we were lucky that these two giants came to the party with open hearts and open minds, and they were just so generous to Mateo. Maybe they felt, I mean, they didn't start as young as him perhaps, but I think they identified with a first film and how that feels. So it was very, very, very kind. Bueno, yo he pasado muchas horas con él y a mí me emociona mucho cuando alguien lo coge con tantas ganas, con tanta ilusión, con tanto respeto, este trabajo y se deja y es como una esponja, porque lo es, y es un niño muy educado y muy agradecido y con muchas ganas de hacer cosas
y con devorarlo y quiere entenderlo, es curioso. Es un niño fantástico. Bueno, un niño, no es un niño, ya, chaval, ya es un señor. Pues para mí me crea mucha emoción y mucha admiración también, porque también aprendes mucho cuando estás con alguien que todavía no lo controla del todo. También aprendes, porque es muy valioso la imperfección, la curiosidad. Eso es un valor añadido a la hora de actuar, le da algo fabuloso, y él sobre todo él lo ha disfrutado mucho, y verle en su nivel de disfrute pues mola. Y yo creo que hemos trabajado, ¿verdad?, bien en sintonía. Era muy fácil trabajar con Mateo porque estaba absolutamente por la labor. Con Carra disfrutaba mucho. Mira, el mayor enemigo de la amistad es el exceso de respeto o la admiración o la devoción, ¿sabes? Entonces, sin paternalismos por medio, lo que hay que hacer es primero decir, venga, somos personas, vamos a crear una química buena. El chaval es muy majo, y es un tío sí, muy bien educado, muy correcto, es maravilloso. Y además muy franco y sin temor a preguntarte. Eso por un lado. Entonces, lo primero que hay que quitar es ese miedo, ese exceso de respeto. Y dices, no, somos dos iguales, colega. O sea que ya te comportas con él como un igual. Si vas con paternalismos y dando consejitos, empiezas mal. Y luego, en lo más importante, pues sí que le puedes decir, esa pausa que has hecho en esta toma es 1000 veces mejor que la que hemos hecho antes. O sea que la hago otra vez ahora si puedes, sí, porque te da muy bien. Esas cosas que le puedes dar un consejito, pero sobre todo hacer que se sienta cómodo. Pero lo primero, quitar esa especie de cosa que les tienen nerviosísimos, y que vean que eres un tío normal, que cagas y meas como los demás y que te huelen los pies. Tú eres muy pionera en ser de las primeras mujeres que han producido, dirigido. ¿Cómo te sientes al saber que eres un referente para muchas mujeres? I mean, listen, there are many, many more that have gone before, that will come after, that are doing things now. I never really considered it a big deal. In other words, I kind of went out and tried to be a person rather than a woman director. I wanted to just be a director or a writer or a producer. As you probably know, there are more women producers, directors or writers or stunt people, or for that matter. But in any event, I like the word pioneer, but I will tell you something that I think, as much as we've gone forward, are really not altogether much better. And I'm just shocked that after Me Too and all these movements to be inclusive for women, it's still, you look at the festivals of Cannes and Venice, etc., and it's still nowhere near half. I also don't believe in choosing a woman or choosing a film because it's directed by a woman, but if you give women more opportunity, then you're going to have more good films. Everyone's saying, well, no, why should you have 50% women or 60 or whatever? We didn't have the right material. We're not going to choose a film that's not brilliant. Well, in order to have more brilliant films, you have to make more films. Some are successes and some are not, but if you make less and less material, you're going to have less and less opportunity and success. Every film is not a home run. It takes a lot to even make a good film, from making a good film to a great film. And even if you do, with these days, I mean, we're talking politics now, the cinema has changed. Will people come to the theater? In our case, our distributor feels like our film will get people out of their houses and into the seats, but it's a very rare occasion. I feel so grateful that we're opening on so many screens, and we're doing such wonderful publicity, and people are reacting to the film in a very wonderful way. But there's just so much more to do. It's still a hard work. I would love to say, well, you know, in the 80s or the 90s it was this way, but now I feel it's not so different. It's true that women have now made movies that have made, I don't know, 100 million, you know, in the box office, but it's rare. There aren't that many Barbies. Porque todo el mundo debería ver esta maravillosa película. Porque tú dices que es bonita y porque lloras, y llorar significa que has entrado en la historia y que estás viviendo con los personajes. Y como es lo bonito, el cine tiene que ser eso, que lo mágico traspase y que te lleve a la emoción, pues mira. Uno de los dones que tiene esta película es que tiene una muy buena ambientación, es decir, una muy buena puesta en época. Ahí me refiero a tanto arte como vestuario, como maquillaje, como todo eso está muy bien hecho. Entonces las personas jóvenes se podrán hacer una idea, si la ven, de cómo era aquello, cómo era España en el año 65. Y las personas mayores, o ya de cierta edad,
les vendrán recuerdos y podrán certificar que efectivamente, porque creo que hemos acertado, eso era así en aquel entonces. Unos la verán desde una manera y otras de otra. Tú, por ejemplo, que no has vivido aquellas épocas, pues claro, habrás dicho, ala, mira cómo llevaban gorros, como en América, o yo qué sé, o tirantes en el pantalón, o yo qué sé, cosas, ¿no? ¿De qué te disfrazarías si después de verla? Pues De girasol. de girasol en un principio pensé, pero como no sabía de qué iba a venir... ¿Y ahora vista? ¿Y ahora ya vista? Ahora ya vista, yo creo que vendría de San Fermín. Claro. Claro. De gris o de... Es que me chifla ella. Americana. Pero qué jugona eres, ¿cómo Qué guay.